La siguiente historia es algo impactante y una realidad de muchas personas, ya sean hombres o mujeres, donde una pareja desvaloriza a la otra. Te invito a que escuches este relato. Si bien no crees en la brujería o favores a entidades, es importante que conozcas casos como este, porque tal vez alguien cercano a ti esté pasando una situación similar. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Cuando escuché el relato, La brujería de mi esposo, que relataste hace algunos días, me sentí identificada con la protagonista. Mi vida es muy similar a la suya, por lo que después de tener una lucha interna, decidí enviar mi experiencia. Porque realmente hay muchos tipos de miedos y ese es palpable. Mi nombre es Luz María y esta es mi historia. Yo mantuve una relación de más o menos 20 años con un hombre que al inicio, como muchos, se mostró con un rostro que no es de él, caballeroso y acomedido. Cuando iba a verme a la casa, tenía una buena relación con mis padres y hermanos, por lo que con su manera de ser, rápido se ganó sus corazones. Al año de tener la relación, él pidió mi mano, y claro que mi familia estaba muy feliz. Era un hombre que me amaba a simple vista y deseaba lo mejor. Además de que me impulsaba a que mejorara en mi trabajo, aprendiera cosas nuevas y me daba espacio para ver a mis amigas. Nos casamos y la boda fue de ensueño. Realmente me sentía una princesa de cuentos de hadas. Creía que era mi felices para siempre, pero pronto aquel sueño se tornó en una pesadilla. Él se fue ingeniando de manera muy astuta para manejarme a su antojo. Antes jamás me decía algo acerca de mi manera de vestir, que si bien no es provocativa, me agradaba usar faldas arriba de la rodilla y tener un escote, siempre cuidando las proporciones y buena etiqueta. Sin embargo, con mucha sutileza, me decía algo como: ¿así vas a ir vestida? Creo que te verías mejor con un pantalón. Ya estás casada y no son maneras de vestir. Y esto me lo decía a pesar de que yo tenía 24 años de edad. Pero cuando lo decía, lo hacía en un tono dulce y delicado, que pensarías que lo hacía de buena fe. Así que yo consideraba su opinión. Después de un tiempo, quería yo ir a ver a mis padres, pero él no deseaba ir, así que me decía que mejor nos quedáramos y pidiéramos comida a domicilio. Yo quería ver realmente a mi familia, pero para evitar que se molestara, cumplía su capricho. En mi trabajo también me celaba, y si bien no me prohibió que trabajara, porque parte del dinero lo daba para la casa, me vigilaba y monitoreaba todo el tiempo. Yo lo veía normal, pensaba que era por su amor, sin saber que poco a poco me iba a ir hundiendo en su oscuridad. Después de todas aquellas acciones, algo me sucedió sin darme cuenta. Fue que sus humillaciones, el hacerme sentir que no valía para nada, era normal. Porque después de hacerme sentir un inútil, me decía que me amaba, a pesar de que era como soy, dando a entender que valía poco y que aún así estaría a mi lado. Con el tiempo me hizo creer todo eso, que era torpe, tonta y que no valía como persona, como mujer. Hasta le agradecía que él estuviera a mi lado para tomarme de la mano
y dejar que lo atendiera como el rey que él me había hecho creer que era. Con los años llegamos a tener 2 hijos y ahora ya no solo trabajaba en la empresa, sino que también trabajaba en la casa, atendiendo a los niños y atendiéndolo a él. Pensaba en mi cerebro ya lavado que todos valían más que yo, que era mi obligación servirlos a ellos hasta que yo reventara, al grado de que acostarme a descansar por las tardes no era una opción porque él se molestaba, o si en la noche quería dormirme antes que él, era una ofensa. Honestamente le tenía miedo. Poco a poco me fui apartando de mis padres, hermanos, amigas, de todos para tenerme solo para él, y yo no me daba cuenta. Cuando leía los comentarios del video que te mencioné, donde muchas personas decían que se desesperaban con el relato y que les daba impotencia al escuchar su vivencia, que les daba rabia oír que a pesar de todo, ella seguía a su lado, pero desgraciadamente nos lavan tanto el cerebro, nos endulzan el oído y nos hacen creer que sin ellos no valemos nada. Así que seguimos ahí, pensando que tienen cosas buenas, como que me dejaba trabajar, que era fiel y que me amaba. En pocas palabras, justificamos sus acciones. Pero como dicen, la mujer es el reflejo del hombre, y esto puede ser también a la inversa, no solo nos sucede a nosotras las mujeres, sucede también a hombres buenos, donde las esposas son las lagartonas y manipuladoras. Con el tiempo empecé a vestirme como si fuera una mujer muy mayor, con el cabello corto como a él le gustaba. No hacía ejercicio por obvias razones, así que si bien cuidaba mi alimentación, mi cuerpo ya no era tan fuerte como antes. Me desesperaba y me esforzaba mucho para cumplirle sus caprichos, y ahora no solo a mi marido, no, sino a mis hijos varones, que con el ejemplo de su padre empezaron a tratarme como si yo fuera una sirvienta. Él no les decía nada hasta que toqué fondo, colapsé. Discutí con mi esposo y él se molestó tanto que me golpeó en repetidas ocasiones, por lo que me tuvo que llevar al hospital. Estuve internada varios días. Mis hijos iban a verme ya que tenían 15 y 17 años, y mi esposo también iba. Me pedía perdón, que cambiaría, pero que yo merecía aquella tunda que me dio, porque, según él, me porté muy grosera. Yo le dije que no regresaría más a la casa, pero siguió enamorándome el oído y chantajeándome, por lo que desgraciadamente regresé a casa. Los primeros días me trataba de maravilla, pero solo fue por poco tiempo, ya que regresó a su manera natural de ser, humillante y poco hombre. Pero ahora empezaba a llegar más tarde. Yo sentía en mi interior que tenía un amante. Me daba miedo cuestionarlo, ya que tal vez se podría enojar y me iría peor, así que preferí aguantarme el coraje. Para el Día del Padre, mi madre hizo una comida para festejar a mi papá. Yo le dije que quería ir, le rogué, y él curiosamente aceptó. Se me hizo extraño, pero yo estaba enfocada en que quería disfrutar de la celebración. Pasamos el día hermoso. Se comportó tan amoroso conmigo, porque claro, que ante los demás era el hombre perfecto. No se podía mostrar como era realmente, si no pensarían que era un hombre demente. Y como a las 7 de la noche, me dijo al oído que dejáramos a los niños con mis papás y que nos fuéramos él y yo a la casa. Pensé que quería una velada romántica. Como ese día fue tan maravilloso, acepté.
Al llegar a la puerta de la casa, me tomó de la mano, metió la llave en la cerradura y abrió. Lo que te voy a decir, te juro que es real. Cuando encendió la luz, pude ver que la casa estaba completamente vacía. No había sala, comedor, cocina, recámaras. No había nada. Yo corría por todos lados pensando que nos habían robado. Y después de unos minutos, ya que terminé de observar todo, me dijo que me dejaba, que se había cansado de mí y que se llevaba todo, porque había encontrado una mujer mejor que yo y quería el divorcio. Que cuidadito pidiera manutención, que a los niños le pasaría algo de dinero, pero que yo no le pidiera nada, que estaba harto. Yo le cuestioné que cómo me hacía eso, si todo lo que teníamos era entre los dos lo pagamos. Él se rió y me dijo que así eran las cosas, que cada quien tiene su valor y que yo, como la casa, estaba vacía. Me puse a llorar. Entonces me dijo que agarrara mis trapitos y me fuera a casa de mis padres, porque la casa la iba a entregar en un par de días, ya que rentábamos el inmueble. Tomé unas bolsas de plástico negras, de esas que se usan para tirar la basura. Metí los pocos trapos que tenía y me fui de ahí. Llegué en taxi a casa de mis padres. Yo no sabía cómo decirles. Tenía miedo, pena y vergüenza. Como a las 3 semanas me llegó un documento de divorcio, donde decía que me iba a dar una cierta cantidad de dinero para los niños, dinero que no era suficiente y que no correspondía por ley. Así que le marqué a mi abogado para decirle al respecto. Él le llamó al abogado de mi marido, y como a la media hora recibí su llamada, me dijo que podríamos hablarlo en persona, que me vería en casa de mis papás para platicar. Así que llegó. Lo senté en una de las sillas que teníamos afuera, era como un pequeño recibidor, y se puso a discutir conmigo. En un arranque de enojo, me agarró del cabello y me golpeó. Me tiró al suelo y pateó hasta que me desmayé. Mi madre, al escuchar todo el alboroto, llegó, pero no lo vio, porque ya se había ido, y me encontró a mí tirada en el piso inconsciente. Me llevaron al hospital y me dieron unas puntadas en la cabeza. La quijada me la desajustó y tenía muy hinchado el rostro. Estaban mis hijos ahí, llorando junto con mis papás. Así que pedí que salieran ellos para hablar con mis 2 adolescentes. Quería hablar de algo que pudiera afectarles mucho. Les dije que esto me lo había hecho su padre, que teníamos 2 opciones. Una, lo demandaba y enviaba a la cárcel. Y 2, nos alejamos de él para siempre. Mis hijos lloraron y dijeron que cómo iba a meter a su papá preso, que qué iba a decir la gente, que mejor nos fuéramos y jamás tendríamos contacto con él. Después de un rato pasaron mis padres y les informamos que no daría aviso a la policía, pero que nos iríamos a vivir a otra ciudad. Esos días que estuve internada, al estar en la cama sola de aquel horrible hospital, veía parpadear el foco amarillento del cuarto y reflexioné. Pensé que soporté muchos años y tenía miedo, pero que debía de ser fuerte, por mí y por mis hijos. Nos cambiamos a otra ciudad y ahí rehicimos nuestra vida, mis hijos y yo, que curiosamente y gracias a Dios, mis hijos cambiaron para bien, se comportaban maravillosos conmigo. Siento que al quitar la manzana podrida, se dejó de esparcir lo malo en ellos. Renté un pequeño departamento en una colonia de la ciudad, quedaba cerca de la escuela de mis muchachos, y ahí conocí a una señora que por pura casualidad noté que al abrir su casa tenía un altar. Si bien no era grande, habían santos y la Santa Muerte.
Me acerqué para hacerle plática. Ella me dijo que era devota de la niña y que lo que le pedía se lo cumplía, que era buena y justa. A mí me daba mucho temor porque yo practico otra religión y tengo entendido que no se debe adorar a otros ídolos. Sin embargo, yo respeto la decisión de cada persona. Poco a poco se fue creando una amistad con aquella mujer. Su nombre es Doña Sophie. Era muy buena. La llegué a querer mucho porque, a falta de mi madre, a ella la vi como lo más cercano a una familia. A veces me invitaba a un café con pan y me hacía sentir amada. Le platicaba de mi vida y ella me escuchaba. Lo curioso es que tenía 3 hijas adultas ya casadas, pero ellas no la visitaban muy seguido, así que siento que me veía como una más de sus hijas, pero con la diferencia de que yo sí me preocupaba por Doña Sophie. Pasaron 3 años y todavía no firmaba el divorcio porque huí, pero de alguna manera mi esposo me encontró. Llegó a mi departamento. Cuando lo vi no quería abrirle la puerta. Él me empezó a gritar, a decir que me había encontrado y que quería que regresara con él. Que lo que tenía con la otra mujer, es decir, con su amante, no funcionó. Que yo era su esposa y era mi obligación estar a su lado. Doña Sophie, que vivía en el departamento de abajo, escuchó todo, por lo que fue rápidamente a verme. Le dijo de manera calmada que se retirara, que no era bienvenido y que mejor se fuera por las buenas. Él le gritó cosas muy feas. Ante esa situación, vi un rostro que jamás había visto en aquella mujer que lo único que me daba era bondad. Le dijo que si no se iba a ir, había más maneras de obligarlo a irse y que esas no le iban a gustar. Mi marido se enfureció y le siguió gritando. Entonces doña Sophie dijo que llamaría a la policía si no se iba, por lo que no tuvo más remedio que marcharse. Cuando vi que mi marido bajó las escaleras, le abrí a doña Sophie. La abracé para llorar en sus brazos. Ella me dijo que no me preocupara, que ella haría lo necesario para que él nos dejara en paz. Al día siguiente, muy temprano, les di el desayuno a mis muchachos y cuando salí a despedirlos, vi que doña Sophie también salió. Pensé que iba al mercado a comprar algo, así que no se me hizo raro. Después me alisté para irme a trabajar. Al mediodía, cuando estábamos comiendo, mis muchachos y yo, alguien tocó a la puerta. Era doña Sophie. Me dijo que mis problemas estaban arreglados. Entonces le cuestioné que cómo era posible. Ella me dijo que le pidió a su santa que me hiciera justicia, que lo alejara de mí y que nunca más me volvería a molestar. Me dio mucho miedo, pero también sentí un poco de paz. Tenía la esperanza de que por fin alguien iba a detenerlo. A los 6 meses me llegó un documento de la fiscalía donde mi marido me había firmado el divorcio y un documento donde especificaba un monto de dinero de manutención para mis muchachos, así que era de gran ayuda. Jamás volví a verlo. Lo último que supe fue que en su trabajo lo cambiaron a Brasil o algo por el estilo, ya que tenía un buen empleo en una empresa extranjera. No me interesa saber qué hace, solo espero que le vaya bien, porque no le deseo mal, ya que todo se regresa. A doña Sophie le agradecí mucho y hasta la fecha no supe qué hizo o cómo lo logró, o si tuvo que pagar algo, ya sea de manera física o espiritual. Pero ella siempre está en mis oraciones. Regresé a mi ciudad y vivo cerca de mis papás. Sigo soltera porque tengo miedo
de encontrarme a otro hombre igual. Pero no pierdo la esperanza de conocer al indicado. Mis hijos son buenos chicos y sigo en contacto con doña Sophie. Le agradezco a Dios que de alguna manera divina hizo que yo viajara a esa ciudad, la conociera y que ella me ayudara. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?